¿Sabes por qué habrá elecciones el 1 de junio? Por primera vez en la historia, las y los coahuilenses elegiremos a las personas que imparten justicia. Todas y todos tenemos la oportunidad de participar en este proceso histórico. Participa para que juntos elijamos libremente a quienes imparten justicia. Participa para exigir resultados. Participa para exigir el respeto y la defensa de nuestros derechos. Instituto Electoral de Coahuila. En esta edición de La Urna entrevistamos al consejero electoral Juan Carlos Cisneros Ruiz, presidente de la Comisión Especial de Elecciones Judiciales, quien nos trae mucha información previo a la jornada electoral del próximo 1 de junio. Además, en la sección Mujeres y Democracia, la consejera electoral Leticia Bravo Hostos charló con Mirna Bañuelos, directora general académica de la Universidad Iberoamericana de Torreón. Y te traemos todos los detalles de las actividades de la semana relacionadas con el proceso judicial electoral extraordinario en Coahuila. Acompáñanos, ya iniciamos. Te damos la bienvenida a La Urna, programa de radio y televisión del Instituto Electoral de Coahuila. Un espacio donde aprenderás y te informaremos sobre temas democrático-electorales de la mano de personas expertas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa de La Urna, programa de radio y televisión del Instituto Electoral de Coahuila. Le queremos invitar para que se quede con nosotros a lo largo de este programa. Tenemos muy variadas secciones que le ofrecemos con todo gusto y que preparamos de manera muy especial para usted el día de hoy. Por lo pronto iniciamos con la primera de las secciones. La entrevista. Ya estamos en su sección de la entrevista y nos da mucho gusto tener aquí con nosotros ya prácticamente a la vuelta de la esquina el día de la jornada electoral, y precisamente le agradezco mucho que esté con nosotros al consejero presidente de esta comisión de elecciones judiciales, al consejero Juan Carlos Cisneros Ruiz. Consejero, gracias por hacernos un espacio en la agenda y estar aquí con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Memo. Muchas gracias a todas las personas que nos hacen favor de vernos y escucharnos. Ya prácticamente el último programa que tenemos previo a esta jornada. Recuerde, 1 de junio hay que acudir, tenemos una cita con las urnas. En efecto, debemos recordarle a la ciudadanía que el domingo 1 de junio habremos de tener dos procesos electorales, uno de carácter federal, donde habremos de elegir ministros de la Corte, personas magistradas de Tribunal de Disciplina Federal, también integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral, de salas regionales y naturalmente magistrados y jueces de distrito. Y en lo local habremos de tener 4 cargos: magistrados del Tribunal Superior de Justicia, magistrados del Tribunal de Disciplina Local, los magistrados distritales y personas juzgadoras de primera instancia. Consejero, ¿cuántos cargos en el orden local se van a elegir? Y ahorita nos mencionó que son 4 elecciones, pero ¿cuántos cargos son los que se van a elegir aquí en Coahuila en el ámbito local? Tenemos en Tribunal Superior de Justicia 9 cargos, vamos a tener en el Tribunal de Disciplina Local 3 cargos, en el caso de las magistraturas distritales tenemos 4 cargos y en el caso de las personas juzgadoras vamos a tener 90 cargos a elegir en los juzgados de primera instancia en sus diferentes materias: civil, familiar, penal, mercantil, laboral. Perfecto, y ya prácticamente el Instituto Electoral de Coahuila listo para esta jornada electoral. Proceso es distinto, proceso es todo lo que se ha venido haciendo durante muchos meses, pero jornada electoral es el día de las votaciones y los cómputos 1 de junio. Ya prácticamente listos. Efectivamente, decirle a la ciudadanía que desde la semana pasada recibimos en nuestros 8 comités distritales ya todas las boletas electorales, la documentación electoral. Este domingo que acaba de pasar, el día de ayer, tuvimos ya simulacros también simultáneos en los 8 comités judiciales preparándonos para la jornada electoral, y al término, a partir de las 6 de la tarde, la recepción de los paquetes electorales y en forma inmediata el inicio de los cómputos. Este que tenemos aquí es un ejemplo de uno de los paquetes electorales que ya el Instituto Electoral de Coahuila se encargó de distribuir por el interior del estado en estos 8 comités judiciales. ¿Qué contienen estos paquetes y a quién se le dan, consejero? Este paquete electoral que nosotros hemos tenido a bien desarrollar en el Instituto Electoral de Coahuila como parte del acuerdo que tenemos con el INE para poder realizar estas elecciones conjuntas. Ellos hacen su paquete electoral federal, nosotros elaboramos el paquete local. Este paquete electoral básicamente va a encontrar
el presidente de la mesa directiva de casilla, cuando se le entregue tanto el federal como el local, va a encontrar en el nuestro las boletas electorales para las 4 elecciones que ya he mencionado, así como una acta única que en esta ocasión se va a ocupar en la cual va a contener todos los datos de la jornada electoral y inclusive el número de personas que votaron por cada una de las elecciones. También vamos a encontrar en este mismo paquete le llamamos nosotros hoja de incidentes, que es para anotar cualquier circunstancia que se hubiera presentado a lo largo de la jornada electoral. Estos paquetes electorales se entregan uno o hasta 2, dependiendo del número de personas que conformen el listado nominal de la casilla de que se trate, y en su caso son los mismos que habrán de regresar a nuestros comités para poder hacer el cómputo. Consejero, tenemos muchas preguntas y creo que hay varias cuestiones que son muy interesantes en torno a este proceso electoral, inédito en muchas cuestiones. Y quisiera hacerlo de manera cronológica. Por ejemplo, casilla. Nosotros como ciudadanía acudimos, y voy a hablar nada más de lo electoral local. Lo del INE es una característica distinta, para no confundir a la gente. 4 boletas vamos a tener. ¿Cómo vamos a votar en el ámbito local, consejero? Es muy interesante tu pregunta, porque ciertamente en el ámbito local nosotros vamos a tener 4 boletas. Cada una de las boletas va a tener 3 planillas. Una propuesta por el Poder Ejecutivo, otra propuesta por el Poder Legislativo y otra propuesta por el Poder Judicial. Dependiendo de la ciudadanía al momento de recibir su boleta electoral, va a tener que marcar una de las 3 opciones. Ojo, muy importante, solamente una. ¿Cuál? La que sea de su elección, la que ellos decidan, verán las candidaturas que aparecerán ahí y decidirán por cuál de las 3 planillas habrán de ejercer su derecho al voto. Así será con cada una de las 4. Es importante lo que comenta. Una exclusivamente, si yo llegara a marcar 2 es voto nulo. Es correcto, si uno marca 2 planillas será voto nulo, si uno marca 3 planillas será voto nulo. Por tanto es importante hacer la marca en una sola. Me decían, la marca solo puede ser una X, no, puede ser una palomita, puede ser marca, cualquier signo distintivo que nos permita saber cuál es la voluntad del elector. La más común pues, es la tachita que normalmente pone la inmensa mayoría de la gente, pero puede poner cualquier otro tipo de marca. Estamos muy acostumbrados a votar por una candidatura. Aquí no se va a votar por el nombre de una sola persona, sino por un grupo de personas. Ese es un cambio muy importante, porque siempre votamos pues, por fulano, por perengano, por sutano, pero aquí vamos a votar por un grupo de personas que son las planillas que usted comentaba. Así es, dentro de las planillas vienen diferentes nombres. La ciudadanía podrá en todo caso ver cuál es la opción que mejor le satisface. Hay que recordar en la plataforma Conóceles, que ya tenemos aquí en el Instituto Electoral de Coahuila, www.conóceles-medio coahuila.org, ahí pueden checar los perfiles de las diferentes candidaturas para hacer una elección más precisa y un voto informado. Perfecto. Las casillas van a seguir el mismo horario de manera habitual que se tiene en una elección regular, 8 de la mañana, 6 de la tarde. Es correcto. Decirle a la ciudadanía que las casillas, que si bien son una responsabilidad del Instituto Nacional Electoral, a través de las diferentes ciudadanía que va a acudir como integrante de las mesas directivas, sí podemos decirles que conforme a la ley, la casilla inicia a 8 de la mañana y concluye a las 6 de la tarde, salvo que hubiese personas formadas, en cuyo caso cerrará hasta que se atienda a la última persona que estaba formada a las 6 de la tarde. Ahorita lo estábamos platicando usted y yo fuera del aire. Realmente en las boletas, y quiero ser muy claro con esto del Instituto Electoral de Coahuila, elección local, realmente la gente no se va a tardar tanto en poder votar. O sea, realmente es algo rápido. Nosotros tenemos que ser muy puntuales y decirle a la ciudadanía que el Instituto Electoral de Coahuila tiene como encomienda atender lo que dispone el Código Electoral. El Código Electoral, el legislador determinó utilizar un tipo de modelo por planilla que en efecto facilita el ejercicio del voto, porque al final del día la ciudadanía solamente marca una planilla y si tenemos 4 boletas hará 4 marcas, lo cual en efecto esperemos que simplifique la decisión de las personas y genere un menor tiempo que vayan a emplear para votar. Consejero, mencionábamos ahorita que esta elección es histórica, es inédita.
Y una de las características que la hacen inédita y que queremos decirle a las personas que nos están viendo y nos escuchan, que habitualmente cuando tenemos una elección regular, vamos, por ejemplo, si votamos en una escuela y vemos ahí cuánta votación tuvo cada uno, quién es el ganador en esa casilla. En esta ocasión no va a suceder el mismo escenario exactamente. Es correcto, y qué bueno que lo preguntas, porque normalmente mucha ciudadanía espera al término de la jornada electoral para poder acudir a la casilla y ver si efectivamente nosotros obtuvimos el triunfo, si lo obtuvo otro partido, otra candidatura. En fin, las personas hacen propia la elección y pues van a ver el resultado, quieren saber cuál es el resultado. En este caso, toda vez que los cómputos se van a hacer en forma posterior, ya en el comité, ese mismo día en la noche, pero no en la casilla, lo que va a pasar es que se va a montar de nueva cuenta esa manta, ese póster, pero en lugar de decir cuántos votos obtuvo tal partido, lo único que va a aparecer es cuántas personas votaron por la elección de magistrados del Tribunal Superior de Justicia, cuántos votaron por los magistrados de disciplina, cuántos por los magistrados distritales y cuántas personas por los juzgadores de primera instancia, pero no va a traer ningún resultado. Eso corresponde a la cuestión de los cómputos, que es el contar cuántos votos tuvo cada una de las planillas en el caso de lo local. ¿Cuándo podríamos no, tampoco va a haber PREP? No va a haber PREP y seguramente, y era lo que seguramente ibas a preguntar, que cómo vamos a saber cómo van los resultados. ¿Y cuándo? Nosotros en el Instituto Electoral de Coahuila hemos instrumentado un sistema de cómputo distrital que va a ir permitiendo la captura de los resultados de los paquetes electorales que vayan llegando este mismo día en la noche. Ese sistema de cómputos tiene una salida en nuestra página de internet donde la ciudadanía podrá ir consultando los resultados. Es importante señalar que por disposición de nuestros lineamientos, primero se va a hacer el cómputo de las magistraturas del Tribunal Superior de Justicia. Una vez concluida, se seguirá con el otro con los magistrados del Tribunal de Disciplina, posteriormente los distritales y por último los juzgadores de primera instancia. Entonces prácticamente el mismo domingo o el lunes, o sea, realmente no quisiera yo poner un horario en específico, pero muy pronto se podrían tener ya los resultados de las planillas ganadoras. Seguramente para el mismo día de la jornada empecemos a tener resultados y dependiendo del número de personas que acuda a votar y de nuestros propios comités, de que los paquetes lleguen rápido, seguramente podremos tener resultados ya, tal vez no totales, pero ya un avance importante el mismo día domingo en la noche y seguramente en los próximos días habremos de concluirlos. Consejero, pues mil gracias. Sabemos que trae una agenda muy ocupada, sabemos que viene llegando del interior del estado, que estuvo por allá en algunos comités. Me gustaría nada más, si hay algo que usted quisiera comentar que no haya yo preguntado o invitar a la gente que nos está viendo aquí en el programa de La Urna, invitarlos a participar y hacer valedera esta responsabilidad y este derecho que tenemos este próximo 1 de junio. Decirle a la ciudadanía que el domingo 1 de junio lo invitamos para que acuda a su casilla que le corresponda, emita su voto y de esta manera contribuyamos a este ejercicio democrático. Domingo 1 de junio, ahí estaremos en las urnas, ahí los esperamos. Consejero, mil gracias. Muchas gracias a todas y a todos. Juan Carlos Cisneros Ruiz, consejero electoral del Instituto Electoral de Coahuila. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima edición, en La Entrevista. Elección Judicial 2025. Así vamos. Esta semana se llevó a cabo el embarque y remisión de las cajas paquete electoral que contienen las boletas y documentación electoral a utilizarse el próximo 1 de junio en las elecciones de personas integrantes del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza. Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, consejero presidente del Instituto Electoral de Coahuila, Juan Carlos Cisneros Ruiz y Madeleine Ivette Figueroa Gámez, presidente e integrante de la Comisión Especial de Elecciones Judiciales, respectivamente, Juan Antonio Silva Espinosa y Beatriz Eugenia Rodríguez Villanueva, integrantes del Consejo General del IEC, Gerardo Blanco Guerra, secretario ejecutivo, Julio César Lavenant Salas, director ejecutivo de Organización Electoral, y Juan Pablo Vázquez Rivera, encargado de despacho de la Oficialía Electoral, participaron en el arranque de los envíos. Las cajas paquete electoral se enviaron a las sedes de los 8 comités judiciales electorales distritales bajo la custodia de elementos de seguridad pública. Posteriormente, los paquetes electorales, en conjunto con otros materiales electorales, serán entregados por los órganos desconcentrados del IEC a las presidencias de las mesas directivas de casillas seccionales únicas,
a través de las personas capacitadoras asistentes electorales locales del IEC y del INE. El pasado domingo 18 de mayo, el Instituto Electoral de Coahuila realizó el primer simulacro de cómputos electorales, con la participación de las y los integrantes del Consejo General, la Secretaría Ejecutiva y personal de las diversas direcciones y unidades técnicas del Instituto. El pasado domingo 25 de mayo, el Instituto Electoral de Coahuila llevó a cabo un simulacro de cómputos electorales con los 8 comités judiciales electorales distritales. Participaron desde las oficinas centrales del IEC Juan Carlos Cisneros Ruiz, presidente de la Comisión Especial de Elecciones Judiciales, el secretario ejecutivo Gerardo Blanco Guerra y personal de las direcciones ejecutivas de Asuntos Jurídicos e Innovación e Informática, encabezado por sus titulares Azalia Lujano y Jorge Gallegos, respectivamente. De conformidad con lo establecido en los lineamientos específicos en materia de debates, foros de debate, mesas de análisis y entrevistas correspondientes al proceso judicial electoral extraordinario 2024-2025, el Instituto Electoral de Coahuila celebró el pasado lunes 19 de mayo diversos ejercicios en los que candidaturas de la elección judicial en la entidad que aceptaron participar en estos formatos presentaron sus trayectorias, propuestas y posturas sobre diversos temas de interés para la ciudadanía. Estos ejercicios incluyeron la presentación de un foro de debate virtual por parte del consejero electoral Juan Carlos Cisneros Ruiz, presidente de la Comisión Especial de Elecciones Judiciales, una mesa de análisis y entrevistas individuales realizadas a las candidaturas. En el evento se contó con la asistencia de Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, presidente del Instituto Electoral de Coahuila, Juan Antonio Silva Espinosa, Beatriz Eugenia Rodríguez Villanueva, Madeleine Ivette Figueroa Gámez y Leticia Bravo Hostos, integrantes del Consejo General del IEC, de Gerardo Blanco Guerra, secretario ejecutivo del Instituto, observadoras y observadores electorales, directivos, docentes y alumnado de instituciones de educación superior, así como medios de comunicación. En sesiones extraordinarias urgentes celebradas el 20 de mayo, el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila aprobó que la verificación de las medidas de seguridad de boletas y documentación electoral sea realizada en 2 momentos diferentes en las sedes de los comités judiciales electorales distritales. La primera verificación deberá realizarse previo a la entrega de paquetes electorales a las presidencias de casilla y la segunda, el día de la jornada electoral del 1 de junio. Para ello, el Consejo General realizó un sorteo mediante el cual se obtuvieron las muestras correspondientes a 4 casillas por distrito electoral. Por otro lado, fue aprobado el protocolo de seguimiento a renuncias de candidatas a juzgadoras, el cual busca proteger los derechos políticos y electorales de las mujeres, así como garantizar un proceso de renuncia respetuoso, justo y equitativo, en el que se procure que ninguna candidata sea forzada a renunciar por violencia política contra las mujeres por razón de género, estableciendo medidas para identificar, atender y erradicar dichas prácticas, promoviendo el apoyo integral en sus decisiones y garantizando su bienestar emocional, social y profesional. En sesión extraordinaria urgente de Consejo General del IEC, llevada a cabo este domingo 25 de mayo, se aprobó la designación de las personas que ocuparán las vacantes generadas en los comités judiciales electorales distritales 02 y 03, con cabeceras en Monclova y Parras respectivamente. Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, consejero presidente del IEC, Juan Carlos Cisneros Ruiz y Leticia Bravo Hostos, presidente e integrante de la Comisión Especial de Elecciones Judiciales, respectivamente, Gerardo Blanco Guerra, secretario ejecutivo del IEC, y María de Jesús Saucedo Rodríguez, directora ejecutiva de Participación Ciudadana, se reunieron con los distintos comités judiciales electorales distritales previo a la jornada electoral del próximo 1 de junio, en seguimiento a las actividades del proceso judicial electoral extraordinario 2024-2025 en Coahuila. Proceso electoral judicial a detalle. La Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Coahuila realizó el pasado lunes 19 de mayo el foro La importancia de la participación ciudadana en el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, en el que se contó con la participación de Leticia Bravo Hostos, consejera electoral del IEC, Marco Antonio Samarripa González, director del Consejo Cívico de las Instituciones de La Laguna, y Carla Patricia Valdés García, consejera del 04 Consejo Distrital del INE en Coahuila. El foro fue moderado por José Luis Vázquez López, vocal ejecutivo de la Junta Local del INE en la entidad. Aquí te presentamos una parte de este interesante evento. La importancia de la participación ciudadana en el proceso electoral extraordinario judicial, tanto federal como local, es importante. Sí es importante, pero también es crucial y definitorio.
Acudir a las urnas el 1 de junio es una decisión personal e individual. Estemos o no de acuerdo con la reforma judicial, las elecciones se van a llevar a cabo. Vayamos o no vayamos a votar, en el mes de septiembre tomarán posesión de su cargo las personas que resulten electas. No permitamos que nadie decida por nosotros. Ir a votar es una tarea cívica, es una tarea de responsabilidad ciudadana. Hay quien dice que la justicia hace posible limpiar las instituciones y esta es una gran oportunidad que tenemos. Y también creo que con esto podemos asegurar que los ministros, magistrados, jueces representen realmente los intereses de los ciudadanos y nuestros valores sociales. Hay quien dice que esta elección va a ser complicada, que vamos a llevar mucho tiempo. Me parece que es un tema también de narrativa que se ha querido construir y hacer esto difícil y quizá un proceso que le va a dar legitimidad a una reforma que no estuvo de acuerdo con mucha gente. Que cuando alguien no participa, otras personas van a estar decidiendo por todas y por todo, ¿sí? Y que a mí me parece que el silencio de los ciudadanos también está votando, pero no está votando por la democracia, está votando por la indiferencia. Y es algo que no podemos permitir que gane este 1 de junio. Entonces, también tómense el tiempo para ir un poquito estudiados, ¿no? Antes de llegar ahí y para que no se vayan a tardar más del tiempo necesario, ¿no? Para que ya sepan por quién quieren votar. El 1 de junio del año 2025, las y los ciudadanos tenemos en nuestras manos la posibilidad de incidir directamente en un poder que tiene la enorme responsabilidad de impartir justicia. Hagámoslo de una manera informada, libre y razonada. Recordemos que solo las y los ciudadanos, con su voto, determinan en condiciones de legalidad e igualdad los triunfos y las derrotas electorales. Te invitamos a ver el foro completo en la página de Facebook del INE Coahuila. ¿Sabías que la veda electoral es el conjunto de medidas que tienen el objetivo de generar condiciones para que la ciudadanía reflexione el sentido de su voto en libertad? Por ello, en los 3 días previos a la jornada electoral y hasta la clausura de las casillas el día de la elección, se prohíben los actos de campaña y proselitismo electoral, todo tipo de propaganda electoral, la propaganda gubernamental, a excepción de las campañas de servicios educativos, de salud o protección civil, así como la difusión de resultados de encuestas o sondeos de opinión sobre preferencias electorales. Vamos a ir a nuestra pausa, le invitamos a que no se vaya, que no le cambie, está usted en La Urna, programa de radio y televisión del Instituto Electoral de Coahuila. Viene importante y viene muy interesante este segundo bloque que preparamos para que no se vaya, ya regresamos. Toda elección es importante, porque en ella decidimos el futuro. Hay elecciones en las que elegimos a quien gobernará por 6 años. Hay elecciones en las que elegimos a nuestros representantes que crean leyes y supervisan las acciones del gobierno. Pero, ¿sabes por qué habrá elecciones el próximo 1 de junio? Por primera vez en la historia, las y los coahuilenses elegiremos a las personas que imparten justicia. Todas y todos tenemos la oportunidad de participar en este proceso histórico. Participa para que juntos elijamos libremente a quienes hacen valer nuestros derechos. Participa para exigir resultados. Participa para exigir el respeto y la defensa de tus derechos. Instituto Electoral de Coahuila. Vamos ahora a nuestro segundo bloque de su programa La Urna. Continuamos. Conociendo la democracia. Las niñas, niños y adolescentes también forman parte de la democracia. Por ello, el pasado 21 de mayo, en una actividad conjunta entre el Instituto Electoral de Coahuila y el Republicano Ayuntamiento de Saltillo, se llevó a cabo la elección del Cabildo Infantil Saltillo 2025. En primer lugar, el Consejo Electoral Infantil 2025 entregó a las y los niños participantes sus registros como candidaturas para integrar el Cabildo Infantil Saltillo 2025. Posteriormente, el presidente del Instituto Electoral de Coahuila, Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, ofreció un mensaje a las y los candidatos, así como al público asistente.
estos eventos son importantes justamente porque desde la niñez hay que fomentar la cultura democrática y hay que fomentar los valores. Esta forma de elección que van a ustedes a ver es una forma en la cual la niñez va a comenzar a centrarse en los valores de la democracia. Recordemos que nuestro estado es un estado democrático, es un estado que está inmerso en una elección, en este caso de carácter judicial. Sin embargo, pues la ciudadanía coahuilense siempre ha respondido de buena manera a los procesos electorales y ha estado, digamos, de manera constante eligiendo las autoridades que les representan a través de estos mecanismos, por lo cual es muy importante que desde la niñez, la juventud, se estén haciendo este tipo de valores. Y yo agradezco mucho pues a la Comisión de Educación Cívica y desde luego a la maestra Rosy, que ha estado pues trabajando fuertemente porque estos eventos salgan, y como ustedes saben han salido bastante bien. Entonces no me queda más que agradecerles por su presencia y pues a disfrutar de este evento, de las propuestas que los niños y las niñas tienen que dar, y bueno, que gane la persona que convenza a los demás, porque en eso se funda la democracia, en convencer, en tener propuestas, y que la mejor propuesta sea la que la ciudadanía sea la que vote. Gracias. En el evento también se contó con la presencia de Juan Antonio Silva Espinosa, Juan Carlos Cisneros Ruiz, Leticia Bravo Hostos y Madeleine Ivette Figueroa Gámez, integrantes del Consejo General del IEC, de la señora Luli López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, Michel Emanuel Márquez de Luna, regidor de Educación del Cabildo Municipal, Gregorio García Rodríguez, titular de la Unidad Administrativa de Educación del Ayuntamiento de Saltillo, Ana Lucía Morales Flores, directora de Programas Sociales del DIF, Gabriela Strozzi, coordinadora de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Saltillo, y familiares de las niñas y niños participantes. Las candidatas y los candidatos infantiles presentaron sus propuestas de mejora de su comunidad, las cuales trataron temas como el manejo de emociones, la inclusión de personas con discapacidad, fomento de actividades deportivas, cuidado del medio ambiente y los animales, la creación de fuentes de empleo, la seguridad y el uso de la tecnología, entre otros. Tras analizar las propuestas de las candidaturas, el alumnado de la Escuela Secundaria General número 16, Ejército Mexicano, fue encargado de votar por aquel candidato o candidata que logró convencerle. Asimismo, el Consejo Electoral Infantil y las propias candidaturas ejercieron su derecho al voto. Para ello, autoridades electorales y municipales dieron apertura a la votación mediante las urnas electrónicas del IEC, ejercicio democrático en el cual se ejerció el sufragio de forma libre y secreta. Posteriormente se llevó a cabo la clausura de la elección, pasando a la etapa de la entrega de resultados al Consejo Electoral Infantil, realizándose la entrega de las respectivas constancias de mayoría a cada niño y niña participante, en las que se establecía el cargo que desempeñarán en el Cabildo Infantil Saltillo 2025. Mujeres y democracia. Hola, buenas tardes, soy la consejera electoral Leticia Bravo Hostos. Bienvenidos a nuestra sección Mujeres y Democracia del programa La Urna. El día de hoy nos encontramos en las instalaciones de la Universidad Iberoamericana Plantel Laguna, donde tenemos como invitada a la maestra Mirna Bañuelos. Ella es directora general académica de esta universidad. Muchísimas gracias por recibirnos el día de hoy. Al contrario, agradecidos nosotros, están en su casa. Muchísimas gracias. Mirna, cuéntanos un poquito de tu trayectoria. ¿Qué cargos has tenido hasta llegar a ser directora académica de la Universidad Iberoamericana? Gracias por la invitación y bueno, comentarte, antes de llegar a la Dirección General Académica de la Ibero Torreón, pues prácticamente toda mi trayectoria laboral, profesional, pues fue ocupar curiosamente cargos directivos. Okay. En la iniciativa privada. Estuve colaborando en alguna cámara empresarial en algún tiempo también, hice prácticas profesionales en un partido político, también en algún momento pasé por esa etapa. Al ser politóloga, pues bueno, como que uno sale de la universidad tratando de incursionar, ¿no? En las instituciones políticas partidistas. Después de muchos años de trabajar en gobierno federal, que justamente participé en la Secretaría de Economía, en el gobierno federal, en la Secretaría de Educación Pública, un tiempo también, en el CONACULTA, en aquel entonces, ¿verdad? Secretaría de Cultura actual, pues en cargos directivos, ¿no? Y que tienen que ver con la construcción, evaluación de políticas públicas,
pues ha sido como parte de esa trayectoria hasta que llegué a León, Guanajuato, donde inicié mi labor en la academia. Okay. Yo llegué a dar una materia nada más y bueno, pues me quedé ahí casi 14 años, entonces bueno, pues fue muy interesante también en un cargo directivo en la misma universidad. Participé en diferentes áreas, en la dirección de ciencias jurídicas, en la coordinación de relaciones internacionales, en el departamento de ciencias económico-administrativas y en el parque tecnológico. Entonces, pues como que toda mi trayectoria ha sido en esa línea, ¿no? Y bueno, pues me hacen la invitación para llegar a esta universidad, que es del mismo sistema universitario jesuita, y pues yo encantadísima, ¿verdad? Tengo 5 meses apenas y muy agradecida, muy contenta con esta comunidad, que es muy cálida, además del clima. Y bueno, pues también conociendo mucho la situación de esta región del norte del país, que sin duda pues es una fotografía muy diferente a lo que ocurre en el Bajío, en el centro del país y en el sur del país, porque yo soy veracruzana de nacimiento. Okay. Entonces, bueno, pues la vida me ha llevado por todos estos lugares y uno conoce mucha gente y aquí también ha sido una experiencia muy interesante de aprendizaje, ¿no? Pues muy bien, bienvenida a tierras laguneras, a tierras coahuilenses. Gracias. Platícanos dentro de la oferta educativa, ¿cuáles son las materias que imparte la universidad para que los jóvenes tengan un primer acercamiento con temas políticos, de participación ciudadana, de igualdad de género, de inclusión a grupos vulnerados? Claro. Bueno, como seguramente ustedes conocen, la Universidad Iberoamericana es una universidad una institución de educación superior encomendada a la Compañía de Jesús. La Compañía de Jesús tiene un modelo filosófico y un modelo pedagógico muy particular que justamente le apuesta pues a temas que tienen que ver con la construcción de paz, con la construcción de esta identidad de género, ¿verdad? Que pues a todos nos ocupa y a todos nos preocupa en este momento, pero que a veces es como un poco difícil poder entender realmente a qué se refiere y ya en la práctica sobre todo, pues hacerla real, ¿verdad? Vivirla. Tenemos muchas materias, en los 19 programas de licenciatura que tenemos, hay una línea muy específica que se llama el área de reflexión universitaria. Todas estas materias que están contenidas en esta línea de conocimiento, pues se propicia, ¿verdad?, esta reflexión, este conocimiento de la realidad en temas relacionados pues con lo social, evidentemente, ¿verdad? Cómo está la composición de nuestras comunidades, refiriéndome a la ciudad, al estado, ¿no?, a nuestro entorno, a nuestra región. Y precisamente identificar cuáles son aquellas necesidades puntuales que tiene para poder hacer un aporte adicional, ¿verdad? Es decir, no solo formamos profesionistas o estrategas, claro, sino que también formamos gente que puede influir en las decisiones para transformar esa realidad que a veces pues no nos gusta a todos, ¿verdad? Y pues hay que hacer algo para modificarla para que nos guste. Entonces, este es un ejemplo de materias en las que hablamos sobre género, en materias en las que hablamos sobre procesos democráticos, ¿verdad? Porque al final del día, los procesos democráticos se construyen en un sistema político como el que tenemos y este sistema político nos obliga a entender cómo está la lógica de las instituciones públicas y a partir de ahí, pues cuál es el actuar y la corresponsabilidad que tiene el ciudadano o la ciudadana. Entonces, en ese sentido, pues tenemos estas salidas en cuanto a materias, okay, aunque tenemos otros programas que, bueno, pues ya te platicaré ahorita en un momento. Muy bien. En relación a estas materias que nos mencionas, ¿qué actividades están enfocadas a las jóvenes, a las mujeres? Mira, tenemos en principio un programa institucional sobre género y mujer, que justamente atiende como a toda esta temática de cómo se conceptualiza culturalmente pues toda esta nueva propuesta de género que ha venido creciendo en las últimas décadas y que para una institución formativa pues también es importante incluirla dentro de su pues tira de materias y dentro de su formación. Tenemos un comité de género que también actúa desde la perspectiva no solo de los estudiantes, sino también de los académicos, de las académicas, de los directivos, de las mujeres que ocupan cargos directivos, porque el tema al final del día es un tema
cultural. Y mientras no partamos de esa base, va a ser muy difícil modificar otro tipo de actuaciones o dinámicas si no entendemos que, bueno, pues la equidad de género, la paridad de género, pues son valores importantes que dentro de la cultura democrática se tienen que infundir con los ciudadanos, ¿no? Ok, perfecto. En este tenor, la Universidad Iberoamericana ha implementado diversos programas para el tema de mujeres y empoderamiento. Platícanos algo sobre eso. Claro que sí. Mira, por ejemplo, hay no es solo el tema de tener un diálogo conceptual o teórico, ¿verdad? Eso es importante, por supuesto, es una base de donde partimos para poner como el piso parejo y decir, estamos hablando de esto, ya tenemos un diagnóstico de la realidad, ahora ¿qué vamos a hacer? Porque hay que salir a incidir, ¿verdad? Y en esta incidencia, por ejemplo, pues hay una colaboración muy cercana con el penal de mujeres, ¿no? Donde existe una clara intervención, una clara inserción de la universidad, de nuestros estudiantes, de nuestras profesoras, precisamente para conectar a partir de una necesidad, cómo podemos apoyar y cómo podemos nosotros también ser agentes de cambio, ¿no? Que me parece que eso es fundamental. Así como tenemos este programa, tenemos otros programas que también van directamente a la comunidad. Estamos por abrir en algún par de meses más un centro comunitario en un ejido muy cercano aquí, que todavía no me adelantaré, ¿verdad? Para no spoilear la noticia, pero bueno, justo tenemos ahí ya algunos programas dirigidos a niñas, dirigidos a madres solteras, dirigidos a mujeres de la tercera edad, precisamente para seguir trabajando de esta manera colaborativa. Y bueno, decirte también que trabajamos muy cercanamente con instituciones gubernamentales, en este caso con el municipio, ¿verdad? El Instituto Municipal de la Mujer es uno de ellos, donde tenemos una colaboración muy directa con emprendedoras. Okay. Y pues obviamente estamos hablando emprendedoras de en diferentes alcances, ¿no? Desde la emprendedora que quiere iniciar de cero, ¿verdad? Claro. Y que necesita bases, ¿no? En las que, pues, evidentemente la universidad puede hacer un aporte, como emprendedoras que ya, pues, tienen más allá de una startup, ¿no? Una empresa ya consolidada, pero que requiere ciertos apoyos y donde también tenemos especialistas, mujeres, que pueden apoyar estos procesos de crecimiento de sus empresas, ¿no? Entonces, en esa línea tenemos como una diversidad, podemos atender aspectos en la línea de los negocios, en la línea de las ciencias sociales, en la línea del trabajo social, del trabajo comunitario propiamente, y me parece que eso es como mucho del sentido de la universidad, ¿verdad? Muy bien, ¿cómo consideras que la Universidad Iberoamericana ha influido o está influyendo para que los jóvenes se involucren en temas electorales, en temas de participación ciudadana? Nosotros tenemos una práctica muy específica que va con las sociedades de alumnos de nuestras carreras. Ese es el primer ejercicio democrático electoral, pues, que se simula dentro de la institución, con nuestra comunidad universitaria. Para nosotros es muy importante. De hecho, hay toda una reglamentación interna para la conformación de las propias sociedades de alumnos, de tal manera que también exista un equilibrio, ¿verdad?, de género dentro de esta participación democrática. Claro. No solamente observamos, ¿verdad?, que allá afuera existe toda una tendencia de equidad de género, de cuotas de género que se deben de cumplir, que bueno, puede ser cuestionable, ¿no?, de alguna forma, pero bueno, es una forma de avanzar también, ¿verdad?, que no debemos desestimar, sí tener considerada. Y entonces se replica también al interior de la universidad, de tal manera que las sociedades de alumnos deben de tener un equilibrio, ¿verdad?, para justo, pues yo te decía hace un momento, ¿no?, todo este cambio, todo este aporte a la democracia, pues tiene que ir caminando de manera paralela y equilibrada. Y lo que vemos afuera, pues nosotros también como institución formativa lo tenemos que replicar adentro. Entonces, las sociedades de alumnos es un ejercicio muy interesante. Cada licenciatura propone una planilla, ¿verdad? Dentro de la misma carrera puede haber 2, 3 planillas y a través de un proceso electoral tal cual, donde ellos tienen que hacer promoción, tienen que hacer campaña.
al final del día, el día de la votación, pues la comunidad se vuelca a la urna, ¿verdad?, para elegir a su sociedad de alumno y con ello pues tener esta posibilidad de representación, claro, que me parece que es un ejercicio muy sano ahora que todo este contexto post-pandemia también, ¿verdad?, que ha afectado mucho a los jóvenes en muchos sentidos, pues también los coloca en una posición de cuestionamiento de instituciones políticas. Bueno, pues me parece que recuperar como esta esencia democrática es fundamental en términos de universidad y de formación. Muy bien, muy interesante este tema. Por último, ¿tienes el dato de qué porcentaje de mujeres y hombres están aquí estudiando en la Ibero? Y si tienen algún proyecto de investigación que sea liderado por mujeres. Sí, tenemos una población pues casi ya muy pareja. Okay. Prácticamente tenemos un 49% de mujeres y un 50% de varones, lo cual pues nos habla, ¿verdad?, de cómo ha ido avanzando, claro, también el crecimiento demográfico por un lado, pero también, bueno, pues nos habla de una convivencia muy sana que se da, ¿no?, y muy equilibrada dentro de la universidad. Obviamente, de acuerdo a las tendencias, ¿verdad?, que nos marcan que esto en algún momento va a crecer, ¿verdad?, que el número de mujeres va a superar al número de varones. Bueno, pues es un dato interesante y habrá también que ir pensando, ¿verdad?, en estas nuevas dinámicas que se van a generar al interior, como las nuevas masculinidades, etcétera, etcétera. Y bueno, en cuanto a la investigación, por supuesto que tenemos algunos ejercicios, algunos esfuerzos de investigación importante, sobre todo en el tema de las desapariciones forzadas, en el tema de las madres buscadoras. Trabajamos muy de cerca con los colectivos de madres buscadoras, porque nos parece que es el grupo más vulnerable de todos, ¿verdad? Bueno, hay muchas vulnerabilidades, pero esa en particular pues es una que incluso nuestro rector nos ha hecho esta observación de que es pues de las más sentidas, y yo como mujer madre, y seguramente muchas, pues sentirán, ¿verdad?, y coincidirán que el hecho de perder un hijo, bueno, pues es algo que no se puede explicar, no se puede entender, y bueno, el aporte aquí de la investigación es precisamente para seguir impulsando y seguir colaborando con la propia autoridad, ¿verdad?, pues para dar los elementos necesarios que en términos de investigación se requieren a la hora de conformar un buen diagnóstico, claro, y poder avanzar en términos de política pública, que también es muy necesario y urgente, ¿verdad? Muy bien, muchísimas gracias. Por último, ¿un mensaje que quieras darle a la ciudadanía coahuilense? Bueno, el tema de la democracia pues es un tema que tiene muchas implicaciones, ¿verdad? En el caso de la participación política de la mujer, sin duda, pues es uno de los temas que están en el número 1 de la lista de prioridades. Y bueno, pues tenemos mucha representación femenina, ciertamente a nivel institucional, a nivel de instituciones políticas, a nivel empresarial también, sin duda. Muchas cámaras pues tienen como presidentas a mujeres. Nos hace falta todavía seguir avanzando, seguir rompiendo esas brechas culturales que nos mantienen todavía en una posición pues en desventaja ciertamente por todo este bagaje patriarcal, ¿verdad? Que pues hay que decirlo, a veces duele y no nos gusta, pero pues es una realidad y sobre esa hay que seguir trabajando. Y bueno, en general decirles que la confianza que depositan los padres de familia de esta comarca lagunera y que hacen que sus hijos, sus hijas principalmente estén formándose en esta institución, pues llevan esa garantía de que estamos, sí, preocupados por todo el panorama que puede haber en nuestra realidad inmediata y también en la internacional, sin duda, no somos ajenos a ella, pero al menos en lo que es el primer círculo de influencia, pues que les agradecemos la confianza y además que de veras, al darnos esa confianza, nosotros nos sentimos más responsables de formar a hombres y mujeres para los demás, y que a las mujeres en particular, pues estamos justamente insistiéndoles e invitándolas a romper con esas brechas culturales que a veces nos hacen replicar pues estos modelos, ¿verdad?, familiares tradicionales, y que a veces estos nos impiden poder avanzar. Ese sería mi mensaje. Muchísimas gracias a la maestra Mirna Bañuelos, directora académica de la Universidad Iberoamericana Plantel Laguna, y a ustedes por acompañarnos en esta sección Mujeres y Democracia.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Noti IEC. El pasado 22 de mayo, el presidente del Instituto Electoral de Coahuila, Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, y Juan Carlos Cisneros Ruiz, presidente de la Comisión Especial de Elecciones Judiciales, asistieron al simulacro de votación de la elección judicial federal realizado por el Instituto Nacional Electoral en Coahuila, actividad encabezada por el vocal ejecutivo José Luis Vázquez López. El pasado 17 de mayo, Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, consejero presidente del IEC, asistió al foro Voces contra el Odio, organizado por el colectivo Orgullo y Dignidad y la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila. Juan Carlos Cisneros Ruiz, Juan Antonio Silva Espinosa y Madeleine Ivette Figueroa Gámez, integrantes del Consejo General del IEC, asistieron al concierto Música del Mundo con la Orquesta Metropolitana de Saltillo, realizado en el Congreso del Estado de Coahuila, en el marco de la conmemoración del natalicio de Miguel Ramos Arizpe y del Día Internacional de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Ya sabes que el 1 de junio es la elección judicial en Coahuila, pero ¿aún no sabes quiénes son las personas candidatas? No te preocupes, en Conóceles encontrarás sus fotografías, perfiles y propuestas. Ingresa a www.conoceles-mediocoahuila.org. Muchas gracias por su atención. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima edición de Noti IEC. Y es así como llegamos al final de su programa La Urna. Les recordamos, tenemos una cita con las urnas el próximo 1 de junio. Es muy importante conocer su opinión, su punto de vista, su derecho y su obligación como ciudadana o ciudadano de ejercer el derecho al voto 1 de junio para que vaya usted checando su casilla, para que tenga lista su credencial de elector y que pueda votar este próximo 1 de junio. A nombre de todo el equipo le queremos dar las gracias. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima edición. Pásenla muy bien. Gracias por acompañarnos en esta emisión de La Urna. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y disfruta de todos nuestros programas semanales. Te esperamos el próximo lunes en La Urna.